Saludos amigos, bienvenidos a Eclesia Online. Este es un programa en donde cuatro sacerdotes nos metemos en su casa a través de un canal de televisión, como es Maravisión, a través de las redes sociales, y vamos platicando sobre los acontecimientos de la Iglesia y sobre temas que son fundamentales en la vida de la Iglesia. Y uno de estos temas en este mes de mayo es María. María siempre está dedicado el mes de mayo a María. María, nosotros cuando decimos mayo siempre es las flores a María, costumbres que desde pequeñitos se nos han puesto en la familia, en el colegio católico, pues ahí es donde hemos desarrollado también esa devoción mariana, desde la familia, desde el colegio, como no, desde la comunidad parroquial donde crecemos y vamos haciendo este proceso de fe. Bueno, pues hoy, en este día, yo quisiera volver la mirada hacia la Basílica de Guadalupe, hacia un acontecimiento que en América Latina rompió moldes. Y este acontecimiento guadalupano se sigue actualizando cada día, más en este mes de mayo, con todo lo que está pasando alrededor del mundo. María siempre tiene un mensaje, cada vez que vamos a la Basílica, nos da un mensaje de paz, de humildad, y son los más sencillos los que al final nos muestran esa fe que es como la de María, la de una mirada de un hijo suyo hacia una madre en donde confía a todos y todo. Así que con este tema mariano, primordialmente, mes de María, pues iniciamos este programa Daniel, Javier y Patricio. Javier y Patricio desde Roma y Filadelfia, Daniel desde Cuernavaca. Adelante. Bueno, pues no sé, para comenzar este tema, ¿qué podemos decir de la Virgen María? Que no se haya dicho ya, porque yo creo que se ha dicho de todo, de todas las virtudes y todos los dones parece que tiene la Virgen María, ¿no? No sé, yo creo que el primer punto importante de reflexionar es sobre la devoción que le tenemos a la Virgen María y el lugar que ocupa en nuestra fe, o cuál debe ocupar, ¿no? Y ahí es donde yo creo que podemos decir unas palabritas de purificación de este punto devocional y tan importante de nuestra fe, ¿no? Colocarlo en su justo lugar, sabiendo que la Virgen María es tan importante, es tan central, pero no es el centro. El centro sabemos que es el Señor Jesús, su mensaje, su evangelio, y esta iglesia donde ella es también como una cabeza que nos va guiando, ¿no? Es un modelo básico para todos nosotros. Entonces yo diría, mes de María, devoción a la Virgen María, ¿qué lugar ocupa esto en mi fe personal? Es más importante que otros puntos de fe. Yo creo que ahí los católicos podemos haber fallado un poquito en algunos aspectos, en algunos lugares, no sé. Ahí ¿qué piensan ustedes? Ahí lo lanzo. Bueno, es un tema. Buenas, ¿cómo están? Hola, Patricio. Bien. Parece que nos cuesta arrancar, ¿no es cierto? Pero por un lado pensaba, cuando estamos hablando de María, estamos hablando de nuestra madre, ¿no? Y me parece que en ese sentido, para poder comprender la importancia que tiene la Virgen María en nuestras vidas como creyentes, es porque de alguna manera nos refleja el rostro maternal de Dios, ¿no? Y por eso todo hijo siempre acude a la madre. En lo personal, yo tengo una historia que considero que la Virgen tuvo mucho que ver en mi experiencia de conversión, la Virgen María, ¿no? Alrededor de los 18 años. Quizás en ese momento estaba más por mi edad, por la curiosidad, estaba como más interesado en lo que llaman las apariciones marianas, ¿no? Me acuerdo que leía libros, escuchaba los mensajes, etcétera, etcétera, ¿no? Y que tiene que ver con esto que Javier, que recién decías, ¿no? Que a veces me parece que en nuestra espiritualidad mariana un riesgo que podemos correr es poner mucho énfasis en lo que la Iglesia se llaman las revelaciones privadas, y quizás dejamos de poner el énfasis en la revelación pública, que es el centro de nuestra fe, que es Jesucristo, ¿no? Así que creo que sería interesante, no para tirar abajo las revelaciones privadas, sino para poder discernirlas y ponerlas en el lugar que le corresponde, ¿no? Nuestra fe está centrada en Jesucristo, y una verdadera experiencia mariana, como sabemos, María siempre nos lleva a Jesús, ¿no? Entonces, por un lado agradecido, ¿no? a María como experiencia personal, ¿no? Haberla experimentado como madre,
y la sensación, la certeza interior de que fue ella que de alguna manera me llevó a Jesús, ¿no? Entonces también, bueno, sigo sumando a esto que decía Javier, como para que podamos dialogar entre todos. En mi camino personal también está la presencia de María como muy cercana, sobre todo antes de mi ingreso al seminario. También fue clave para poder ingresar al seminario. Hoy, a la vuelta del tiempo, voy viendo también algunos de los excesos en los que estaba, no sé, involucrado en el ambiente, o de los que veía alrededor de mí, por ejemplo. Particularmente, por ejemplo, recuerdo que comenzaba una tendencia de unas apariciones particulares y la gente pedía que llevaran linternas para aquel lugar, que cuando se apareciera la Virgen encendían las linternas para que cuando regresaran las linternas a sus dueños pudieran como ponerlas sobre la pared y ver qué imagen se veía, ¿no? Y era una cuestión que rayaba en el fanatismo de poder saber si estaba un Sagrado Corazón de Jesús reflejado, un contorno de la Virgen, etcétera. Para mí ha sido como extraño en este camino ir viendo por qué razón lo mariano puede como tender a esta cuestión que puede en cierta manera resultar o acabar lamentablemente en un cierto fanatismo. Por otro lado, también siento que hay gente con un testimonio tan fuerte a nivel de su devoción mariana, que ha sido su comunicación a través del rosario, a través de la oración mariana, aquella que le ha hecho mantenerse en el día a día, pienso en personas de fe muy sencillas que mantienen como este vínculo o esta relación con Dios a través de María, a través de este tipo de devociones, ¿no? Y que merece todo mi respeto en este sentido. Yo voy a poner unos ejemplos, perdonen ustedes, pero bueno, en el colegio... gracias, Patricio, por tu indulgencia. En el colegio, colegio que es el mismo colegio que el padre Javier Monroy, él era 3 años mayor. Claro, pues son una generación un poco más hippie, ¿no? Se nota. Un poco ya más hippie, más hippie y un poco más atea, ¿no? Pero nuestra generación en mayo iba con unas flores y hacíamos en la tarde, me acuerdo. Les estoy hablando del recuerdo que tengo de segundo de párvulos, o sea, segundo de kinder o tercero de kinder. Antes eso de fue en la década del 50, ¿no es cierto? No, apenas casi. Estaba apareciendo la Virgen de Guadalupe. por ahí poníamos unas flores frente a una imagen de la Virgen. Y en las flores poníamos a los compañeros y un gesto que teníamos que hacer en la tarde era algo de niños pequeños, ¿no? Pero a uno le queda esa devoción de, bueno, rezamos a María, ponemos las flores a María, pero luego va y el gesto. ¿De acuerdo? Me acuerdo que era Pili Álvarez y aún me acuerdo la imagen y la clase. Pero voy a más. Decías tú de la devoción, Daniel. Yo creo que la devoción y las conversiones han sido muy fuertes en la gente que ha presenciado algo, ¿no? No es que haya como el otro día una foto, el día de la oración de la pandemia extraordinario, que unas nubes y la luz y ahí estaba la Virgen. No saben describir, la gente que se ha convertido no saben describir lo que ha pasado, pero que ha habido un cambio. Y son 3 cosas que yo veo que coinciden en todas estas personas que han sido convertidas, ¿no? Primero, el rezo del rosario, la Eucaristía y la confesión. 3 cosas que son pilares para ellos y que les está ayudando a ver una iglesia pues mucho más fraterna, una iglesia que sí ayuda a los pobres y a la vez que está preocupada, una iglesia que tiene sacerdotes buenos y no tan buenos, una iglesia perfecta e imperfecta, ¿no? Santa y pecadora. Y luego también está esa falta de criterio formativo, creo yo, por parte de los sacerdotes, en donde creemos que el alcohólico de un pueblito yendo a la basílica con una peregrinación y una misa se le va a quitar el alcoholismo, ¿sí?
o que el que maltrata a la mujer yendo a una peregrinación se le va a quitar el maltrato a la mujer. Y esto pues son penitencias que algunos padrecitos dan en las parroquias y que me parecen pues muy imprudentes. Creo que estamos confundiendo lo que es una ayuda humana con lo que es la espiritualidad y la devoción. No sé qué opinan ustedes. Pues sí, bueno, en mi experiencia personal, perdona, Patricio. Sí. ¿Puedo? Sí. Ánimo. Es que voy a hablar de mi generación hippie, que es la que dice que... Bueno, en mi generación, no. Empecemos en la prehistoria primero. Historia, sí. No, mi experiencia personal es la de haber sufrido, yo así lo considero ahora, un proceso en esto, ¿no? Es decir, este tipo de devociones que no llevaban a lo práctico, a lo real, a la ayuda, a la generosidad, a una fe profunda, etcétera, pues es lo que yo viví, vamos a decir, más de pequeño, ¿no? Entonces nunca he tenido esta devoción que tengo ahora, vamos a decir, ¿no? Es decir, en mi vida ha habido un proceso muy claro de ir encontrando una devoción auténtica a la Virgen María. Pero creo que precisamente porque ha habido una vivencia, yo vi una vivencia que a mí no me convencía para nada y creo que es negativa, que puede hacer daño, ¿no? Como esta de la que estás hablando tú, Javier. Es muy claro que es una imprudencia brutal este tipo de consejos, este tipo de espiritualidad que podamos transmitir a la gente. No sé lo que piensan ustedes. En mi experiencia, eso precisamente me aportó de una devoción auténtica y de colocar a la Virgen María. Lo pude ir haciendo después más adelante y creo que ahora le tengo un amor inmenso a la Virgen María, pero bien colocado, no gracias a aquellas experiencias de lo que fui viendo exteriormente, ¿no? No, yo adhiero, Javier, a lo que decís, ¿no? Y me parece que a veces lo que nos pasa es que tenemos una fascinación por aquello que es extraordinario, ¿no? Y también a veces surge un pensamiento mágico, ¿no? Y estamos ahí fascinados, que si, como decía Javier antes, ¿no? Que si se formó la imagen de la Virgen en las nubes, ponemos mucha atención en eso, en lo extraordinario, cuando nos olvidamos que María, la María de la historia, fue una mujer absolutamente ordinaria y que en lo ordinario de su vida, por la capacidad que ella tuvo de amar y abrirse a la propuesta de Dios en su vida, fue lo que generó el cambio en la historia, digamos, ¿no? Como dice el texto de Gálatas, en la plenitud de los tiempos, Dios vino a la humanidad por mujer, ¿no? Y esta es la grandeza de María, ¿no? Que si se aparece o no se aparece, que Pío lo puede hacer, pero me parece que no nos tenemos que olvidar de la María del Evangelio, ¿no? La María del sí, la que le dijo que sí a la propuesta de Dios, la María discípula de su Hijo, la María fiel a los pies de la cruz, ¿no? La María que se hace madre de los discípulos de la Iglesia. Volver, también a la María del Evangelio y no quedarnos solamente fascinados por cosas que son extraordinarias, ¿no? Daniel. No, ¿quieres comentar algo, Javi? No, yo simplemente matizar exactamente esto, lo mismo. O sea, la devoción auténtica es en los puntos que nos destaca la palabra de Dios. Daniel, adelante. Sí, a mí me llama la atención porque creo que es en esta realidad de María, la que ustedes están señalando ahorita, por la que deberíamos conducirnos como creyentes. En la vida práctica siento que lo que vende más es justamente lo extraordinario, el pensamiento mágico. Lo digo con mucho respeto, pero también lo digo de una manera que quisiera ser muy claro. El pensamiento mágico es un negocio muy fuerte en la iglesia, porque sea por apariciones o sea por la oferta o el vender cosas que se pierden de la normalidad, mantenemos con eso una secuencia de fanatismo entre nosotros. Pienso que en este sentido la distinción entre una sana relación con María, una sana devoción a María y todo lo contrario, tiene que ver justamente con el pensamiento mágico, ¿no? Bueno, pues vamos un momento a un corte y seguimos aquí en Iglesia Online. Pues ya regresamos aquí a Iglesia Online, es mes de mayo, mes de María. Aquí, por supuesto, pues tenemos una programación muy especial. Ustedes nos están viendo a través del canal María Visión, también nos ven a través de las redes sociales. Y bueno, pues estamos 4 sacerdotes desde Roma, Filadelfia, Estados Unidos, desde Cuernavaca, Morelos, desde Ciudad de México.
platicando sobre María, sobre cuál es la devoción a María. A ver, María nos lleva a su Hijo Jesús y Jesús es Evangelio. No nos olvidemos nunca de esto. Javier, desde la Sagrada Escritura yo creo que podemos fundamentar esta devoción a María y sobre todo que María nos lleve a Jesús, a su palabra. Sí, comentábamos en la primera parte que es precisamente la Madre de Jesús, de la palabra de Dios, a la que le tenemos que tener devoción, o a la que nos va a enseñar tantas cosas sobre ella, pero sobre todo sobre nosotros. No sé, la palabra de Dios no es que hable demasiado ni diga muchas cosas de la Virgen María, y creo que precisamente esto es lo más importante, que dice poco, pero cada uno de los puntos que podemos sacar de la palabra de Dios, de los evangelios, sabemos que nos llevan a campos inmensos de lo que Patricia ha dicho en la primera parte, profundamente ordinaria, humana, sencilla. Pienso que este es el punto más importante. No sé, luego comentan ustedes si quieren de alguno de los aspectos de la palabra de Dios o de la Virgen María que sale en la palabra de Dios. Para mí, el más significativo, voy a decir importante, pero no creo que sea más importante, ¿no? Pero el más significativo ha sido siempre el de la Virgen María que está a los pies de la cruz, ¿no? El Stabat Mater, ¿no? ¿Por qué? Porque es el momento en el que veo esta profunda sencillez, humanidad, donde ahí me imagino lo que es la madre, el dolor, el sufrimiento, la incomprensión, la esperanza, la soledad, no sé, puedo inventarme cantidad de cosas, ¿no? Pero fíjense, la palabra de Dios, el Evangelio dice simplemente que estaba, nada más. Y es que además no necesitamos saber nada más, creo yo. Con eso ya me da a mí una fortaleza interna de decir, gracias Madre, porque así es como yo quiero estar ante Jesús, ¿no? Qué lindo esto que decís, Javier, ¿no? De que María estaba. Como decía también antes, me parece que es un rasgo discipular de María, ¿no? Y de las mujeres especialmente, ¿no? Las mujeres que tienen esta capacidad de estar, pase lo que pase, están, ¿no? Es elocuente ese pasaje porque los discípulos lo habían abandonado a Jesús, pero María estaba ahí. Este rasgo tan femenino, ¿no? Y que de alguna manera, como decía también antes, nos refleja este rostro maternal de Dios, ¿no? Que algún papa, creo que fue Juan Pablo I o Pablo VI, que llegó a decir Dios además de padre es madre. Y María creo que de alguna manera nos ayuda a comprender este rasgo maternal de Dios también, ¿no? En esta presencia incondicional que está en cualquier circunstancia. A mí en lo personal me gusta mucho el texto de la Anunciación, ¿no? Porque nos habla del sí de María, ¿no? Y me parece que también es una invitación a nosotros, ¿no? El sí de María cambió la historia de la humanidad. Tuvo una fecundidad enorme. A la vez también nosotros, si nos animamos, ¿no? Por el testimonio de la Virgen María a decir que sí a las propuestas de Dios en nuestra vida, de alguna manera estamos colaborando con esta transformación de la historia, ¿no? El sí, que no pasa por grandes cuestiones, sino el sí de lo cotidiano, decirle que sí a las propuestas de Dios, ¿no? En lo doméstico, en el ámbito del trabajo, de la familia, etcétera, ¿no? Así que bueno, me quedo también con el sí de María en el texto de la Anunciación. No sé si quieren también traer algún otro pasaje. A propósito de los pasajes, pensaba también en líneas o aspectos de una espiritualidad mariana, como para ir un poco cerrando de mi parte lo que quisiera yo comentar. Tomando como base los evangelios que ya empezaron ustedes, pienso que pensar en una auténtica espiritualidad mariana nos habla en primer lugar de una espiritualidad que toma como fundamento la normalidad de vida, es decir, que no es ajena a la realidad histórica, ajena a mi propia vida, sino que asume mi historia y asume mi vida para ponerla de frente a Dios. Entonces, como un primer rasgo de espiritualidad mariana, creo que pudiera ser la normalidad. Segundo, como la transición, que la devoción nos lleva a la adoración, es decir, que la cercanía con María nos lleve justamente a la adoración de su Hijo. Otra línea de una espiritualidad mariana creo que es la solidaridad, ¿no? Si llegamos a tomar el pasaje de la visitación, con su prima Isabel justamente es como todo un tema de solidaridad, estar con la persona que en este momento me necesita, colaborar con ella, apoyarla, etcétera, ¿no? Otro que es una espiritualidad interventiva, particularmente creo que la presencia y no solo de la mujer, sino de María como mujer en el Evangelio, también nos da una línea de espiritualidad mariana de saber intervenir cuando debemos intervenir.
por ejemplo, en las bodas de Caná. O sea, saber que en este momento yo necesito intervenir, sugerir, hacer algo, y los demás tendrán que actuar. En este sentido, Jesús, que valiéndose de la intervención de María, pues justamente permite que fluya esta situación que se presentaba como una situación fuerte de crisis al menos para ese momento festín. Pienso que también una línea de espiritualidad mariana es estar en donde cuesta estar. Ya lo mencionaron ustedes dos anteriormente. Y creo que parte de una espiritualidad mariana siempre es que... ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces habrá personas que quieran estar donde la Virgen se aparece, pero no quieren estar donde cuesta estar. Es decir, en una relación de pareja donde hay conflicto, donde hay problemas, donde hay hijos en los que hay que atender, donde hay situaciones personales que no he atendido, y prefiero estar en el lugar de aparición a estar en el lugar donde cuesta estar. Y pienso que la mujer del Evangelio, María, al pie de la cruz con esta parte del Evangelio que ustedes han dicho, nos habla de esto. Por último, pienso que una línea también fundamental de espiritualidad mariana es la disponibilidad. Es decir, que mi vida sea capaz de transformar la vida de otros. Que con mi vida, que con mi testimonio, que con mi relación con Dios, con Jesús, esto pueda ser también una manera para transformar la realidad del otro. Y esto basándome en el texto de la Anunciación que ya sacaba ahorita Patricio, ¿no? Es decir, saber que hay cosas que son bendiciones de Dios que llegan a mi vida, no solamente lo que nuestro padre Agustín decía, no temo al Señor que pasa, temo que pase y no vuelva a pasar en mi vida, pero esto es patrocinado por los agustinos recoletos, lo digo. Hay publicidad, que salga ahí abajo, que salga. Nos están lavando la cabeza los agustinos, Daniel. Tengamos cuidado. Pero si tú eres exalumno, calla. Pero si no hay quien te convenza. Eso me decían en la escuela todo el tiempo, calla, no me dejaban hablar. Eran padres, y ahora no hay quien te... padres profesores. Sigue, Daniel. Nomás para cerrar, entonces, pienso que hay cosas que Dios nos manda en nuestra vida que repercuten en la vida de los demás. Entonces, este rasgo de espiritualidad mariana como la disponibilidad, saber que nuestra disponibilidad al servicio de los demás, que nuestra disponibilidad de aquello que hacemos repercute también en la vida de otros, ¿no? Como parte de la bendición que no solamente Dios mandó a mi vida. Esto creo que es un aspecto fundamental entre una aparición. Muchas veces la aparición se siente como un regalo personal, particular, que viene del cielo hacia abajo. En cambio, verlo desde esta perspectiva es darnos cuenta que aquello que Dios nos manda repercute, favorece, se distribuye al resto de los demás. Quiero hacer una aclaración en cuanto a esto de la Sagrada Escritura. A mí me gusta el texto en donde están los apóstoles y está María. En un momento en donde están envueltos en la luz de la resurrección y están dando los primeros pasos en medio de una incertidumbre y un miedo terrible, ¿no? Es un texto que a mí me acompaña en momentos en donde pues hay que hacer decisiones, en donde estoy en este momento, y pues al final me ayuda, ¿no? Me ayuda a esto. Y quiero, ya saliendo de lo de María nos lleva a Jesús, y siguiendo dentro de este marco, ¿no? Salimos, pero estamos dentro del marco de María nos lleva a Jesús, a pues este fenómeno de las apariciones, que ya lo han dicho los tres en distintos momentos. El Papa Francisco habla con Alexander Aguimelo en un libro dedicado a encuentros con la Virgen María, y él dice, lo dijo en un viaje, en una rueda de prensa en el avión, ¿no? Pero también le dice a este autor, dice, mira, yo reitero que la Madre de Dios ama a todos y que no es un jefe de la oficina de correos para enviar mensaje todos los días, ¿no? Y creo que en esto, pues, el Papa y la comisión de estudio, pues sí han aprobado las 7 apariciones que ha habido, por ejemplo, en Medjugorje, del 24 de junio al 3 de julio del año 81. Pero yo sí que quiero ver en esto, no sé, ustedes han estado, Daniel, Javier, en estas tierras,
que nosotros hemos estado, Patricio y un servidor, en la Basílica, los 4 hemos estado en la Basílica. Cuando vas a un santuario mariano hay algo que no puedes describir, pero hay algo. Es un fenómeno, ¿sí? Llámese Basílica de Guadalupe, Luján, llámese Fátima, El Pilar, no sé, hay Lourdes, ni digamos Lourdes, ¿no? Con todos los enfermos y todo ese paisaje que hay alrededor, algo indescriptible, pero también ha sido, como hemos dicho en el primer bloque, algo abusivo. Y en donde como iglesia a lo mejor no hemos tratado bien este tema o lo hemos fomentado. No sé qué opinen ustedes. Pues mira, yo estuve en Medjugorje hace ya muchos años y mi experiencia es precisamente de estos 2 puntos que estás diciendo tú, ¿no? Es decir, era un lugar pues de oración, de encuentro, era bonito, veías una presencia especial y yo especialmente iba con un grupo, porque me tocó sustituir, ¿no?, como capellán con un grupo que venía precisamente de aquí de Roma y iba para allá. Pero era un grupo, yo diría que movido fundamentalista, ¿sí? Yo no lo conocía, ahí me voy a justificar. Fundamentalista en el sentido de este sentido negativo que estás diciendo tú, ¿no, Javier? De los excesos, ¿no? Como que eso era el centro de todo y ahí había milagros todos los días y ahí tal, y si no te lo creías, pues eras casi ateo. Y como tú estás siendo sacerdote, no podías creer que allí cada 10 minutos se hacía un milagro. Digo, bueno, a ver, hay una presencia real, la siento, sí, aquí está la fe, aquí hay una experiencia especial, sí. Y ya está, y es que yo no necesitaba nada más. Y ahí yo me apelo de nuevo a la palabra de Dios, ¿no? Y a lo que ha dicho Patricio y ese gran discurso que nos ha echado aquí Daniel, que me ha encantado todo lo que has dicho, ¿eh? Me ha encantado todo lo que has dicho, pero apelo a esa solidaridad, a esa naturalidad, a esa humanidad y a eso ordinario que hay. Que está la presencia de la Virgen María, por supuesto, ¿quién la va a negar, no? Pero cuidado con todos esos excesos, que hay muchos. Y mucha gente puede basar... Falta de discernimiento, sí. Estuve yo ahí el año pasado, y justamente en lo reciente también de la visita a Medjugorje, yo coincido mucho con Javier en esto. O sea, darme cuenta de qué manera es fácil que se pueda distorsionar, que se puede incluso fanatizar la fe de las personas. Pero también he de decir que viví también un clima de fe. O sea, lo digo porque hay gente que va intentando ser lo más justo posible. Hay una gente que va con toda la disponibilidad para vivir una experiencia de fe. Sin embargo, pienso que eso puede también en otras personas generar, pues sí, una cierta búsqueda de fallo. Bueno, más bien lo que diría es, yo también he ido a lugares de apariciones, ¿no? Y quizás en alguna etapa de mi vida estaba más como inquieto o fascinado por eso. Pero repito lo que dije antes, las apariciones no son parte de la revelación pública. Todo lo que Dios tiene para decir ya ha sido dicho en Jesús, ¿no? Que es la plenitud de la revelación. Y las revelaciones privadas, que así se le llaman a estas apariciones, uno no está obligado a creer. Uno puede creer si uno siente que le acerca a la fe. Uno no puede negar los frutos tampoco que se generan en estos espacios, yo lo he visto, pero también insisto en no caer en estos extremos, ¿no? Donde ponemos quizás énfasis en cosas que no tienen que ver con el núcleo de nuestra fe. Y no nos olvidemos que nuestra fe es cristocéntrica, está en la palabra de Dios, está en ser discípulos. Las apariciones a veces insisten solamente en el tema de la adoración y lo cultural, cuando el Jesús de la historia en ningún momento, esto yo lo he dicho, en ningún momento dijo vengan y adórenme. Jesús todo el tiempo repetía vengan y síganme. Nuestra fe nos lleva al discipulado, que supone la adoración, que supone el culto, supone lo celebrativo, pero es un seguimiento, es un estilo de vida, y la María de la historia es la que nos enseña esto. Así que, bueno, gracias por los aportes. Pues muchísimas gracias, Daniel, Javier, Patricio, por este aporte. Es claro, la Virgen María siempre nos va a llevar a ser más detallistas, a tener ternura y sobre todo a la palabra de Dios. Y desde la palabra de Dios a tener un criterio de discernimiento para obrar como ella quiere, que al final es como Jesús nos dijo. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.